Hola, qué bendición estar con ustedes nuevamente. Quiero traer una reflexión que he titulado Fiel es Dios. Voy a leer en 1 Corintios, capítulo número 10, versículo 13, en la versión Dios habla hoy. Dice así: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. A veces pecamos de tener memoria cortoplacista, ya que rápido olvidamos lo que ha sucedido en tiempos pasados. Hoy, como en otras épocas que se registran en la historia, la humanidad atraviesa una prueba de grandes dimensiones. Además del gran problema de salud a nivel mundial por causa del COVID-19, se está desencadenando una crisis en la economía internacional que preocupa a todos los organismos y gobiernos del planeta, y estoy seguro que a usted y a mí también. Leyendo un poco al respecto, me doy cuenta que la historia reciente registra grandes crisis económicas internacionales de grandes dimensiones. Algunas de ellas: la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado a causa de la caída de los productos agrícolas en 1928 en Estados Unidos. Eso fue el detonante del hundimiento de la bolsa de Nueva York en octubre del 29. Golpeó fuertemente a ese país y a muchos otros, pero pasó y se superó. En 1944, y como consecuencia de la crisis que generó la Segunda Guerra Mundial, se tuvieron que llegar a acuerdos de comercio entre los países más industrializados del mundo, y el resultado fue la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y se estableció el dólar como la moneda referencial del mundo. Más reciente aún, en 1973, la crisis del petróleo. El corte de suministro de los países de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, en la conocida como la primera crisis del petróleo durante la guerra árabe-israelí de Yom Kippur, provocó un incremento del precio del crudo de 2.50 a 11.50 dólares en el año 74. Esto elevó la factura energética de Occidente y provocó una fuerte crisis en los países más industrializados. A partir de esta crisis de precios, los países occidentales inician políticas de diversificación y ahorro energético y, entre otras medidas defensivas, se crea la Agencia Internacional de la Energía en ese mismo año, 74. En el 80, con la invasión de Irán a Irak, el crudo alcanza nuevos precios récord, $40 el barril. Los altos precios llevan a Occidente a producir más de su propio petróleo. Venimos al año 2007 al 2010, otra gran recesión. Estados Unidos sufre su mayor crisis financiera desde la época de los 30, la primera que mencionamos, consecuencia de una relajación en la evaluación del riesgo, la cual se contagia al resto del mundo. El detonante fue el estallido de una enorme burbuja inmobiliaria que reveló que los bancos habían extendido hipotecas a personas que no podían pagarlas, con la expectativa de que el precio de las viviendas seguiría subiendo. Esas hipotecas fueron titulizadas y vendidas en los mercados, lo que causó cientos de miles de millones de dólares en pérdidas a los inversores. El presidente de la época, George Bush, creó un programa de rescate financiero dotado con $700 mil millones, que él y su sucesor, Barack Obama, usaron para reflotar a bancos, aseguradoras y la industria automovilística. Sin haber puesto punto final a la crisis inmobiliaria que acabamos de recordar, en el año 2009-2010 se desata la crisis de la deuda en Europa. El nuevo gobierno de Grecia reconoce que el déficit del país es mucho superior a lo revelado anteriormente, lo que hace que el interés de sus bonos se dispare en los mercados. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional negocian durante meses un programa de ayuda para evitar una extensión de la crisis a otras economías con problemas similares, en particular Portugal, España, Irlanda, Italia, aunque los temores en los mercados hunden el valor del euro.
Se podrían citar más casos y todavía en la actualidad hay secuelas de los más recientes. Pero cuando miramos retrospectivamente cada uno de ellos, encontramos un común denominador. Se ha podido salir y se construyeron las soluciones para lograrlo. Quiero mencionar 4 cosas muy rápido al respecto. El apóstol Pablo señala en el pasaje bíblico que acabamos de leer que todas las pruebas que hemos sufrido en el pasado, las pruebas que sufrimos en la actualidad y las que seguiremos sufriendo a futuro, no van a sobrepasar a nivel colectivo ni individual nuestra capacidad. Es decir, están dentro del rango de la capacidad que podemos soportar. También quiero mencionar que aunque pueden resultar muy duras estas pruebas, Dios no permite que estas vayan más allá de nuestra capacidad de respuesta y solución. Esto demuestra el gran cuidado divino de lo que nosotros somos objeto como su creación. Aunque las crisis sean principalmente consecuencias de nuestras malas, egoístas y ambiciosas decisiones, Dios desde el cielo cuida para que no nos sobrepasen. Lo tercero, el escritor bíblico resume que ante esta realidad podemos confiar en Dios. Otra versión más antigua dice: fiel es Dios. ¿Dónde se muestra esta fidelidad a la que el apóstol Pablo apunta? A que Dios, junto o paralelamente a la prueba o tentación, nos da la salida, es decir, la solución. Por eso dice, lo que acabamos de leer al principio: cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella. Como aspecto número 4, hoy más que nunca, a nivel personal, familiar, como sociedad, en el país o como parte de un mundo que está convulso por lo que atraviesa, debemos mirar a Dios con confianza, porque Él es fiel para con nosotros. Entender que con su ayuda vamos a salir de esta y que, de alguna forma, obtendremos la solución que Él mismo ya ha puesto en el camino, aunque quizás en este momento no seamos conscientes de ello y no la veamos, será la clave para salir airosos, eso sí, tomados de su mano. No nos desesperemos y entremos en pánico. Hagamos lo que está a nuestro alcance de la mejor forma posible y con nuestro mayor esfuerzo. Pero aprendamos a descansar en Dios, porque tal y como nos lo dice el apóstol San Pedro en el versículo 7 del capítulo 5 de su primera epístola, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dios los bendiga.